Ya, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bien. Entonces, lo que vamos a hablar es del álgebra también, pero del álgebra de proposiciones. Y esto es también una rama de las matemáticas. En realidad, ustedes como están en la carrera de sistemas, eh, el ordenador en sí tiene unos circuitos. ¿Alguna vez desarmaron un case, jóvenes, de su ordenador para hacer limpieza, aunque sea? sí, Sí, ¿No? ¿Alguien a ver qué lo hizo? sí, yo. Ya, a ver, ¿qué hay dentro del case? Que en realidad lo llaman CPU, en realidad ese CPU está dentro de la placa madre, ¿verdad? Sí, hay un montón de cosas. Normalmente todo empolvado, hay un ventilador y así. Ya, correcto. En realidad el ordenador es un conjunto de microcircuitos Sí. electrónicos integrados. Esos circuitos en el área de electrónica ha evolucionado tanto que en realidad para construir esos circuitos se ha aplicado justamente el álgebra de Boole que se llama, que lo van a ver seguramente ustedes en otra materia como los mapas de Carnot, porque los circuitos integrados del ordenador simplemente hacen sumas y restas. Estas sumas y restas son operaciones lógicas que en base a dos operadores, el AND y el OR, entonces, porque no olvidemos que a través del ordenador fluye un, una corriente eléctrica. Entonces, algunas veces, en algunos circuitos integrados, hay ausencia de energía o reduce el voltaje de energía y en otras hay un paso de energía eléctrica. Y se llaman en realidad compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas se abren o se cierran, se abren o se cierran. Y en base a la combinación de esas compuertas lógicas, nosotros podemos realizar todo en el ordenador, desde ver una película, reproducir un video, ver una imagen, retocarla, crear programas, etcétera. Entonces, todo está en base a compuertas lógicas. Eso por debajo, entendiendo un poquito sobre de electrónica. Pero también otra aplicación importante del álgebra de Boole o la lógica de proposiciones o la lógica de predicados también, tiene mm, varios nombres en realidad, se lo aplica en los programas. ¿Ya vieron programación? ¿Están viendo cuántas clases ya pasaron de programación? Es la segunda semana, creo. Ah, ya, 2 semanas. la segunda semana. En programación, ustedes lo que van a hacer es aprender a crear programas mediante unos lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación también tienen mucho que ver con esto, con la lógica de predicados o la lógica de proposiciones. Porque al final les decía, ustedes van a agarrar variables, igual que en el álgebra, van a decir, por ejemplo, en una variable que se llame nombre, yo almaceno Juan, en otra variable que lo voy a llamar edad, voy a almacenar la edad del usuario, ¿verdad? Y esa edad del usuario, justamente dependiendo qué usuario se conecte al sistema, puede ser un usuario que tenga 10 años, 20 años, 30 años, dependiendo. Por eso no se da un valor específico, se coloca una variable, simplemente edad. Y el sistema lo que va a hacer es agarrar ese valor. Y ese valor lo puede comparar para que devuelva algún resultado o alguna acción. Por eso les decía que es muy importante. De ahí la importancia de esto de las proposiciones en, en el álgebra. Entonces vamos a, esto seguramente lo vieron en colegio también. A ver, ¿quiénes lo vieron en colegio? Yo, por ejemplo, a ver, en qué materia lo vieron? yo lo vi en psicología para a punto de entrar a filosofía. Correcto, yo también lo vi justamente en filosofía, pero algunos lo vieron en matemáticas también. A ver, ¿quiénes más lo vieron? Yo también en psicología lo vi. Ya, perfecto. A ver, ¿alguien más por ahí? En matemáticas, sí. En matemáticas, muy bien.
matemáticas, Inge. Yo igual en matemáticas, Inge. Ya, perfecto. Entonces, de alguna manera, pero yo sé que no todos, ¿no? Porque no todos estaban en el mismo colegio, entonces en algunas tienen el contenido un poco más avanzado, en otras menos. Pero igual vamos a ver de cero, no se preocupen, porque este es un tema muy importante para, para ustedes en realidad. Porque la comprensión de cómo trabaja o la parte lógica de un sistema es un elemento muy importante a la hora de resolver un problema mediante un programa o mediante un sistema en específico. Y de ahí la importancia de esta parte del álgebra. Entonces, una proposición no es más que un enunciado, ¿sí? Pero a este enunciado se le tiene que asignar un valor, se tiene que asociar un valor. Y este valor generalmente es de verdad o es de falsedad. O es verdadero o es falso. No puede ser ambos, no puede ser verdadero o falso a la vez. Por ejemplo, aquí hay un enunciado que puede ser o no puede ser una proposición. Si yo les digo, la luna es cuadrada, ¿ustedes qué me pueden responder? Falso. 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 Ya, entonces, a este enunciado, como se le puede aplicar un valor de verdad o falsedad. En este caso es falso, ¿verdad? Porque la luna no es cuadrada. Entonces, esto se convierte en una proposición. El 7 es un número primo. ¿Ese enunciado es o no es una proposición? ¿Qué dicen? ¿Es? ¿Es primo o no es primo el número 7? Sí es. Ya, Sí es. perfecto. Entonces, este enunciado tiene un valor. En este caso es verdadero. Entonces, como este enunciado tiene un valor de verdad, se convierte igual o podríamos decir que es una proposición. Vamos a ver que no todos los enunciados son proposiciones. Son proposiciones solamente cuando tienen un valor de verdad o un valor de falsedad. Aquí tenemos otro enunciado. Las arañas son mamíferos. ¿Es o no es esto una proposición? ¿Qué dicen? Falso. Falso. Justamente a este enunciado se le asigna este valor de falsedad porque las arañas no son mamíferos, ¿verdad? Por lo tanto, esto también es una proposición. Ahora hemos dicho que esto es en nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Si habláramos en inglés, nuestros enunciados van a ser igual en inglés, pero como hablamos el castellano, esto es el lenguaje natural. Este lenguaje natural que nosotros hablamos lo vamos a pasar a un lenguaje simbólico. De ahí también el nombre de lógica formal y simbólica. En algunas bibliografías, cuando hablan de lógica formal y simbólica, están hablando de la lógica de predicados, la lógica de proposiciones, o el álgebra, o la matemática, la lógica matemática, el álgebra de Boole, etcétera. Como habíamos dicho que la luna es cuadrada, para hacer operaciones, para trabajar con esta proposición, entonces le asigno una letra. Igual que en el álgebra. A esta proposición, en todas las bibliografías que revisen, si buscan en internet, generalmente se utilizan las letras P, Q, R, S, T. Pero eso no quiere decir que ustedes le puedan asignar la letra X, la A, se le puede dar cualquier letra en realidad. En este caso le damos la letra P a la luna es cuadrada. A la otra proposición, que el 7 es un número primo, también se le asigna una letra. En este caso es la misma letra, la letra P. Pero dependiendo la proposición, algunas vamos a ver que son proposiciones compuestas. Cuando ya son proposiciones compuestas, se le suele asignar la siguiente letra. En este caso va a ser la Q. En este caso estas proposiciones son simples, son atómicas. No hace frío. Aquí ya vamos a ver un conector. Hace frío sería la proposición que se le asigna a la letra P.
La negación, aquí cuando aparece esta palabrita que dice no, entonces utiliza este símbolo. Este símbolo representa no P. Esto significa que no hace frío. Como hemos asociado a P hace frío, la proposición hace frío, la negación de esta proposición se lo hace con este símbolo. Ahora, en esta otra proposición, miren, 7 es mayor que 3. ¿Es verdad o es falso? ¿Verdad? Verdad. 7 siempre va a ser mayor que 3. Esto de acá es una proposición a la cual le podemos asignar la letra P, porque esto está asociado con verdadero. Pero aquí ya tenemos una conjunción. Cuando aparezca esta letra I, esto me está diciendo que tengo que unir a esta proposición otra que está aquí a continuación. En esta, por ejemplo, dice no es menor que 6. O sea, 7 no es menor que 6. ¿Cómo simbolizamos esto? 7 es mayor que 3 sería la letra P. Q sería 7 es menor que 6. Y la negación sería no Q. Esta parte. Entonces, esto ya no es una proposición simple o atómica. Es una proposición compuesta. Porque hay dos proposiciones que están unidas en el lenguaje coloquial o natural que hablamos. Generalmente va a ser la letra I. En algunos casos va a haber algún sinónimo que esté relacionado. Y eso es lo que hay que comprender si utilizamos algunas veces el conector I, el conector O, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo estaría representado por símbolos esas dos proposiciones? De esta manera. P, el conector I, esto de acá significa este símbolo vamos a utilizar. Esta es la negación, no, no Q. Entonces sería P y no Q. Cualquier pregunta que tengan, no duden en interrumpirme para consultar. No se queden con la duda. Hasta ahí todo claro, ¿verdad, jóvenes? Sí, Muy bien. Inge, perdón, yo no entendí bien. Ya, ¿qué parte? A ver, dime. La última parte, Ya. A ver. la que acabo de explicar hace ratito. Cuando nosotros trabajemos, les decía que los circuitos, los programas y todo lo demás, vamos a utilizar justamente el álgebra de Boole para dar un determinado problema. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar variables. Y justamente esta P, la Q que hemos visto son variables. Para nosotros de aquí en adelante van a ser variables. Si bien en algunas bibliografías dice que hay que asignar una letra, pero como estamos en sistemas, las letras del álgebra también representan variables para nosotros. Porque si digo A más B, ¿verdad? Como en programación, Inge. Correcto. Si yo les digo sumar A más B, entonces van a colocar la letra A, el operador más, ¿verdad? Y la letra B. Sí. En este caso, esos operadores en lógica son esto de acá. Este símbolo que puse I es un operador. Es como una suma, una resta, pero vamos a ver más adelante que esto se utiliza para utilizar en tablas de verdad, porque al final todas las operaciones booleanas siempre van a devolver o falso o verdadero. El objetivo es que devuelva un resultado o falso o verdadero. Por lo tanto, a estas proposiciones lo único que estamos haciendo es asignar una letra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar operaciones, justamente, porque imagínense si yo realizo operaciones con el texto del castellano, nos va a ser un poco más difícil. Por eso, entonces, a cada proposición le damos una letra. En este caso le estoy asignando la letra P, pero les decía que puede ser cualquier letra, no necesariamente la letra P. Ahora, en las proposiciones no siempre van a ser simples. Hay algunas proposiciones, algunos enunciados que tienen más de una proposición. Esas proposiciones hay que convertirlas en símbolos, con letras. Y eso es lo que hemos hecho en esta última parte. Por ejemplo, aquí, 7 es mayor que 3, es la primera proposición. 7 no es mayor que 6, sería la segunda proposición. Por lo tanto, por eso está a esta primera la letra P
y a esta segunda la letra Q. Pero como aquí hay una negación, entonces estamos colocando el símbolo. Cada vez que exista la palabra no, habíamos dicho, le vamos a asignar este símbolo de no Q. Por lo tanto, esto se convierte, esto que está en lenguaje natural, en castellano, transformado a la lógica de proposiciones, sería P y no Q. Entonces, con estos símbolos estoy indicando lo mismo aquí, que dice 7 es mayor que 3, y le estoy diciendo porque eso significa este símbolo de acá, y 7 no es mayor que 6. Entonces, esto textualmente con símbolos se expresaría de esta manera. Ahora sí, ¿está más claro? Sí, muchísimas gracias, ya lo entendí. Ya, perfecto. Ahora, les decía también que no todo es una proposición. No todo va a ser una proposición. Va a ser una proposición siempre y cuando tenga el valor de verdad o de falsedad. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Será una proposición? No. No, ¿verdad? No. Porque yo No, Inge. no le puedo asignar a esto, a este enunciado, un valor. No le puedo dar un valor de verdad ni de falsedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto no es una proposición. Por favor, cierre la puerta. ¿Es una proposición? No. No. Tampoco. ¿Por qué? Porque no le podemos dar un valor de verdad. No puedo decir si esto es verdadero o es falso. Solamente cuando el enunciado tenga un valor de verdad o falsedad, es una proposición. Aquí, el 6 de abril de 1876 fue sábado. ¿Qué dicen? ¿Será una proposición? Sí. Sí. Ya es. Pero está sujeto, ¿no? A revisión. Puede ser que sea falso o puede ser que sea verdadero, ¿verdad? Verdadero. Puede ser una de dos. Esto, dice el presidente. ¿Es o no es una proposición? No. 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 No es. Santa Cruz es ciudad fría. Falso. Sí. Sí, pero Sí. falso. Sí, Ya. Entonces, como es falso, miren, lo han asociado directamente con la respuesta, entonces eso es una proposición. Si tiene un valor de verdad o falsedad, es una proposición. 8 más 2 es igual a 11. Sí. Falso. Es falso. Ya, es falso. Por lo tanto, sí es una proposición también, ¿verdad? Esta es una Sí. proposición. Vete a tu casa. No. 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 No es una proposición, ¿verdad? Porque no se No. puede asociar ahí falso o verdadero. A esta otra, 9 menos 3. Sí. No. No. Ya. Sin respuesta, ¿no? Ya, así, tal como está, no es una proposición, ¿verdad? No. Porque yo no pudiese decir que 9 menos 3 es verdadero o es falso, a no ser que tenga una igualdad como esto, miren. Si yo coloco igual a 0, igual a 4, dependiendo del valor, entonces en ese caso se convierte en una proposición. Así tal cual está, no es una proposición. Las aguas del río, ¿será una proposición? No. No. No, tampoco. ¿Por qué? Porque no podemos asociar. No olviden que a las proposiciones, cuando tienen asociado un valor de verdad, a los enunciados cuando tienen un valor de verdad, se convierte en una proposición. Todos llegan a ser enunciados, pero solo algunos llegan a ser proposiciones. No todos los enunciados van a llegar a ser proposiciones. Bien, todo claro. Tenemos 5 minutos. Dime. Adelante. no, todo claro. Ya, perfecto. Tenemos 5 minutos y les decía la anterior clase igual, todos pusieron la palabrita presente, ¿no? En el chat. Y de lo que es su primera clase, por favor, coloquen su correo electrónico, su nombre completo y su número de teléfono también para que les incluyan en el grupo de aquellos que es su primera clase ahora.
Y cada vez que tengamos una sesión en Zoom, coloquen la palabrita presente, esto para la asistencia. No olviden antes que se nos corte. Y cuando se nos corte el Zoom, vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase, ¿ok? Porque va a haber todavía esta semana, inclusive algunos que van a seguir inscribiéndose. Así es que vamos a ir con calma, ¿ok? Para no perjudicar a nadie. ¿Están de acuerdo, verdad? Yo estaba más antes, Inge, pero en el grupo sí no me añadió. Creo que, no sé si mi señal no habrá podido entrar el día, pero yo estaba así antes, No solo he que no creado estoy en todavía el el grupo. grupo, recién voy a crear. Gracias, Inge. Sí, no se preocupe. Justamente porque yo sé que voy a tener todavía estudiantes nuevos, inclusive la siguiente semana todavía. Bien, continuemos entonces. Entonces está claro cuándo es una proposición. Ahora les decía que hay proposiciones que van a ser simples o atómicas también, como se los llama. Por ejemplo, la luna es cuadrada, el 7 es un número primo, Luis baila, son proposiciones simples o atómicas. Y vamos a tener proposiciones compuestas. Las compuestas simplemente son aquellas que están formadas por más de una proposición atómica. O la unión, podríamos decir, la conjunción de más de una proposición hace que se vuelva una proposición compuesta. Y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, Ana toca la guitarra sería una proposición y María baila es otra proposición. ¿Qué lo está uniendo? Este y esto, pero tiene una simbología, ¿no? De la conjunción sería. Entonces, Ana toca y María baila. Es una proposición compuesta. 5 menor o igual a 7. ¿Es compuesta o es atómica? A ver, ¿quién me puede decir? Atómica. Su compañero dice atómica. ¿El resto? Compuesta. Ya, hay una compuesta, 1 y 1. A ver, ¿quién apoya? A su compañero o a su compañera. Compuesta. Ya, 2, compuesta. ¿Quién más? ¿Compuesta? Ya, perfecto. Por mayoría de votos. Ya, no es atómica, ¿verdad? Porque, ¿cuándo va a ser atómica aquí? Si yo simplemente dijera 5 menor que 7. Eso es una atómica. O 5 igual que 7, también es una atómica. Está formado por, porque le estoy indicando 5 menor, le estoy diciendo, o también igual. Ahí, el o va a ser un conector lógico. Entonces, o es menor, o 5 es menor que 7, o también 5 le digo que sea igual a 7. Entonces, por lo tanto, esto es una compuesta, porque hay dos comparaciones. Tengo que comparar con menor y también cuando sea exactamente igual. La primera, Juan trabaja. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. Ya, perfecto, muy bien, es simple. Pedro y Luis son primos. Compuesta. Pues, Compuesta. Ya, compuesta, por esto. Siempre que vean la ahí ya les indica que es una compuesta. Porque es Pedro primo, Luis primo, son primos, ¿verdad? Compuesta. 100 menor o igual a 34. Compuesta. Compuesta, correcto. Siempre aquí hay, porque hay dos. Te estoy indicando que 100 es mayor que 34, verdadero da eso. 100 igual a 34, falso, porque no es igual, ¿verdad? Entonces, por eso es una compuesta. María canta. Simple. Correcto, simple. María canta o baila. Compuesta. Compuesta. Compuesta, aquí, este O igual, miren, este O, cada vez que aparezca un O ya no está diciendo que es compuesta, porque María canta, una proposición, y María baila es otra proposición, que está unida por este operador, por el O. 32 igual a 44. ¿Simple o compuesta? Simple. Simple, Simple. ¿verdad? No. Simple. Simple, porque solamente Simple. hay una igualdad ahí. 32 es igual a 44, falso. Por lo tanto, esta es una proposición compuesta. Bien, jóvenes. Por hoy vamos a ver simplemente eso. Antes que se nos corte, si tienen alguna duda, alguna pregunta,
Bien, entonces nos estuviéramos viendo la siguiente clase.